¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, maestra Evelyn. Es un placer poder dar a conocer este tema número uno, ¿no? Nuestra tarea académica. En mi caso, mi nombre es Denis Ernesto Ángeles Goicochea y voy a tener el gusto, ese privilegio, ese honor de dar a conocer diferentes puntos de vista de los cuatro principales exponentes del positivismo o también llamado positivismo jurídico. Iniciamos. Muchas gracias por la oportunidad, maestra Evelyn, y vamos adelante. Tenemos ahí el índice detallado sobre los puntos, esto sobre los eh, temas, sobre los exponentes del positivismo, las conclusiones, recomendaciones, anexos y por supuesto la bibliografía que sustenta todo este tema. Bien. Tenemos el derecho, en este caso, en tensión, o sea, el tema de propuesta, ¿cuál es? Es la inconstitucionalidad y el análisis desde el positivismo y realismo jurídico. La breve reseña, aquí básicamente la persona a quien habla es el principal integrante y gestor de este tema, ¿sí? De nuestra prestigiosa Universidad Tecnológica del Perú, cuya misión obviamente es analizar y proponer la inconstitucionalidad de algunas normas vigentes que bajo pues las teorías de jus positivista, en este caso, y del realismo jurídico, vamos a buscar ofrecer una crítica estructurada y sustentada. Bien, en base obviamente a nuestra Constitución del 93, que establece pues una jerarquía normativa y los principios del Estado de Derecho. El resumen de este contenido eh, es que este informe aborda una propuesta de inconstitucionalidad, tomando como referencia la resolución del caso judicial peruano. Aquí que se va a analizar en este caso los cuatro máximos exponentes del positivismo. Quiero básicamente aclarar aquí, hacer entender un poquito más, ¿no? Porque no se puede, no podemos avanzar si no entendemos qué es positivismo. En el derecho existen tres tipos de derechos: el derecho natural, el derecho positivo, del cual vamos a hablar, y el derecho consuetudinario. El derecho natural básicamente se basa en principios universales, ¿no? Como la justicia, la moral, la ética, donde se consideran un antes y un después, ¿no? Al derecho positivo, que son en realidad, el derecho natural es el derecho con el que nacemos, con el que básicamente es el derecho a la vida, con el que está estipulado en nuestro primer capítulo de nuestra Constitución política. Que no, obviamente, que está sustentado en nuestra Constitución política, que ya viene de atrás, ¿no? El derecho a la vida, que obviamente desde que ya existe en el vientre de la mamita, ya ese niño, ese feto, ese pequeño ser, ya tiene derechos totalmente. Está también el derecho positivo, es el derecho que está escrito, ese es el derecho que están en las normas, en las leyes, en nuestra constitución política, que son prácticamente con lo que nos da, con lo que se puede regular a un país, ¿sí? Porque si no, pues hubiese un caos, viviéramos en anarquía. Y también es el derecho consuetudinario. ¿Qué es el derecho en realidad consuetudinario? Que también es base para entender el derecho positivo. Surge a raíz de las costumbres, ¿sí? Y las prácticas aceptadas como obligatorias. Por ejemplo, esto no está escrito, definitivamente no está escrito, pero se aplica porque en una sociedad o en nuestro país se ha reconocido en el tiempo, por ejemplo, ¿no? Existe derecho consuetudinario con nuestros hermanos del Ande, con nuestros hermanos nativos, ¿no? Que son peruanos, definitivamente. Somos tres grandes regiones naturales del país y ellos también conviven, nuestra costa, sierra y selva, incluido obviamente el mar de Grao. Por ejemplo, en algunas comunidades, ¿no? Nuestros hermanos nativos, eh, indígenas, ¿sí? Tienen a veces conflictos que se resuelven con base en la costumbre, ¿no? En vez de acudir a los tribunales estatales, pues ellos tienen
sus políticas internas consuetudinarias, que eso también está avalado en la Constitución política, pues definitivamente, por ejemplo, las rondas campesinas. Es un derecho consuetudinario que vale dentro de su jurisdicción de ellos, obviamente, ¿no? Entonces, para entender estos tres derechos, derecho natural, derecho positivo, que es el que está escrito, y derecho consuetudinario, ¿no? El natural, obviamente, también en la actualidad ya está escrito en nuestras normas, básicamente en las constituciones, ¿no? Pero el derecho consuetudinario básicamente se aplica en una porción de territorio. Entremos en materia, en realidad, ¿ya? Vamos a definir la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la unión civil entre personas del mismo sexo. Está ahí, es el expediente 008-2012 del Tribunal Constitucional. ¿Qué dice básicamente este caso? Negaba la posibilidad de reconocer la unión civil entre personas del mismo sexo, ¿sí? O sea, varón-varón, mujer-mujer. Em, Dentro de estos siete juristas dentro de estos siete tribunos, se resalta la opinión del juez, el magistrado Carlos Ramos Núñez, donde destacó básicamente porque dice, si bien la Constitución pues no prevé expresamente la unión civil entre parejas del mismo sexo, la interpretación debe, dice él, evolucionar, ¿no? Y más o menos esto lo dice más adelante lo vamos a ver. Eberhard, ¿sí? El británico, más adelante, él básicamente parece ser que se alinea a Carlos Ramos, esto porque tiene una opinión que no necesariamente eh, ceñida a lo normático, a lo normativo, sino también pues él habla ahí pues de lo moral y que también tiene que ir evolucionando, ¿no? Su opinión de este tribuno. Eh, Obviamente no considerando discriminaciones, ya, porque también hay tratados internacionales de derechos humanos a los que el Perú está adscrito. Vamos aquí a desarrollar a los cuatro ponentes del positivismo internacional, ¿sí? Los cuatro juristas. Primero con Kelsen, donde dice que el positivismo excluyente sostiene que es un derecho cerrado, netamente normativo, que está escrito, tal cual se tiene que respetar. Eso es lo que decía el señor Kelsen. Rechaza cualquier influencia externa, tiene un aspecto normativo, que lo que dice expresamente y exclusivamente, como podemos decir, él representa lo que está escrito ahí en piedra, lo que dice la Constitución tal cual, eso se tiene que respetar. Él no cree, él no mezcla el tema netamente ético, moral, con su aplicación en sus teorías, ¿no? En sus libros. Para que él sea en el derecho no necesita justificación externa, no, simplemente es un derecho positivo al 100% escrito. Otro subjetivo es mantener, dice la objetividad y la neutralidad en el estudio del derecho. Es un concepto netamente objetivo, escrito, lo que dice tiene en ese caso que ejecutarse, sostiene Kelsen. El positivismo incluyente, es excluyente, netamente no es inclusivo. eh, de Kelsen rechaza cualquier interpretación del derecho que introduzca elementos subjetivos o valorativos en su opinión. En este caso esto no acepta, simplemente es eh, muy, muy tajante en su libro, en su opinión, el señor Kelsen de nacionalidad pues austriaca. Funciona también como una máquina lógica, ¿sí? Lo argumenta que el sistema jurídico debe actuar como tal, ¿sí? Porque la decisión judicial está fundamentada únicamente en normas preexistentes. También menciona que critica, sí, y ha sido también criticada por su rigidez, entonces, y también por su falta de sensibilidad ante los problemas de la justicia. Pasamos a lo que dice el británico Herbert Hart, ¿sí? Que ya netamente aquí se incluye, que tiene ya una definición positiva incluyente, ¿ya? Eh, a diferencia de su antecesor Kelsen, que es 100% positivista, ¿no? Ese señor Hart básicamente es un jurista
que es aproximadamente un 50-50, se puede decir. Incorpora principios morales en su estructura. Las normas jurídicas no son un sistema completamente cerrado, sino que es básicamente influenciada en valores y en consideraciones también externas. Hars también nos dice que introduce el concepto de reglas primarias y también secundarias. No solamente es primaria, sino también va a un tema pues secundario más profundo, ¿no? Entonces, eh, y también menciona que en algunos casos debe recurrir a las consideraciones morales. Sí, es una mezcla de lo moral con lo jurídico. Harris también no cree que el derecho sea un sistema puramente formal, no lo cree, sino que tiene que mezclarse también con lo moral. Kelsen, eh, por su excesiva separación, eh, cree que el derecho y lo moral deben integrarse. Esto lo escribe pues ahí en sus legados, ahí en sus escritos, en sus obras. Y en el marco pues positivista también incluyente, Hars desarrolla ideas en la regla del reconocimiento, que esta norma pues indica que las disposiciones son válidas dentro de un sistema jurídico. También como ya lo mencioné, recurre a principios externos, al derecho, porque las normas no ofrecen una respuesta clara cuando no está bien entendible, cuando no está muy claro. Definitivamente tenemos que ir a a lo moral, pues para definir una sentencia, ya sea pues absolutiva o sea también sentenciable, ¿no? Tiene aportes relevantes como su aceptación a la discrecionalidad judicial, ¿sí? Donde indica que los jueces tienen mucha libertad de incorporar ese principio, el principio moral, y que puede adaptarse con esta aplicación a cualquier necesidad que sea ambigua o subjetiva. Y el positivismo, eso básicamente es el positivismo de Harris. Ahora vamos al positivismo de Ferrajoli, donde es este italiano ya es mucho más inclusivo todavía y mezcla lo social, ¿no? Donde su teoría está netamente relacionada a, a tradiciones, ¿sí? Mezcla todo esto y prácticamente mezcla lo consuetudinario, lo natural y lo positivo, los tres derechos, ya, Ferrajoli. Ferrajoli también este enfoque lo implica en una visión de derecho que nos dice que no es neutral ni objetiva, sino que está comprometida con la protección, ahí está, de sectores más vulnerables de la sociedad. O sea, la justicia tiene que ser para todos los sectores, de arriba abajo y de abajo arriba, definitivamente. Y critica también la idea de que el derecho pueda ser independiente a lo moral. En conclusión, critica a Kelsen, ¿no? Que es netamente positivista objetivo. Su positivismo de Ferrajoli también aparta las teorías clásicas del positivismo, definitivamente. Es un derecho más social, una norma que atente contra los derechos fundamentales, no dice que no puede ser considerada válida, ¿no? Desde un punto de vista ético-jurídico. ¿Esto qué significa? Que los derechos pues, fundamentales no son solo principios abstractos, sino que también las normas jurídicas deben garantizar. Con él viene el garantismo que hemos visto la semana pasada, ¿no? Y también los derechos, esto, que deben prevalecer sobre las normas legales. Su positivismo también introduce el término garantismo, sí, que es el principio que asegura los derechos fundamentales que están protegidos de cualquier abuso de poder, definitivamente, ¿no? Tenemos derecho a la dignidad, tenemos derecho en este caso también, pues, a, a- a- a un juicio básicamente justo, transparente, ¿no? Así sea de cualquier sector social, ¿no? Así sea un humilde trabajador hasta una persona pues que tenga quizás mucho poder económico, ¿no? Ser justo, la justicia es para todos. El juez también tiene responsabilidad de garantizar las normas que respeten los derechos, definitivamente, y que esto tiene que integrarse con un concepto ético y político y también social, definitivamente. También propone una crítica al concepto de la soberanía ilimitada. Sí, para Ferrajoli, la soberanía del Estado debe ser limitada
por el respeto a los derechos humanos. O sea, él pone arriba los derechos humanos y también que el derecho está al servicio de la justicia. Como cuarto exponente, aquí está el danés Alf Ross, donde él nos dice que todo su concepto se basa y se centra en la idea de que el derecho no es simplemente un conjunto de normas abstractas, sino también intrínsecas vinculadas a la realidad social, similar quizás al enfoque que tiene Ferrajoli, ¿no? Tiene un enfoque normativo también a partir de los hechos y las prácticas sociales concretas. También tiene un concepto formalista del derecho, en las cuales pues esto deben ser seguidos de manera escrita. Todo lo que es escrito es positivo, ¿no? Para entender. Las conclusiones, aquí tenemos esto, los diferentes ponentes, ¿sí? Su punto de vista. Ferrajoli defiende que el derecho debe garantizar la protección de los derechos fundamentales, y ahí no solamente la legalidad formal, lo que decía Kelsen, no, sino tiene que también incluirse lo social y también los derechos fundamentales. El realismo jurídico de Rawls, del danés, enfatiza que la práctica judicial en la creación del derecho va más allá de las normas escritas. La interpretación escrita de las normas eh, puede llevar a las decisiones injustas en casos complejos, en este caso, si es que no se ponen adelante los derechos de las personas. Sí, el positivismo excluyente de Kelsen ve al derecho como un sistema cerrado, desautónomo. Y Hart, bueno, es un poquito más flexible, más inclusivo, donde reconoce que el derecho puede incluir principios morales, definitivo. Eso ya lo hemos detallado en la primera parte. Las recomendaciones. Para este casito de inconstitucionalidad es que los jueces deben tener un papel más activo en la interpretación de las normas para garantizar la justicia en las situaciones difíciles, que se integre lo moral definitivamente, que los derechos fundamentales deben prevalecer sobre las normas jurídicas, el derecho debe ser adaptable, como lo decía pues el tribuno en el 2012, pues debe ir mejorando, ¿no? Debe ir en este caso evolucionando, siendo un poquito más flexible y capaz de evolucionar. Los sistemas jurídicos no son completamente autónomos, ya que las decisiones judiciales están influenciadas por factores extrajudiciales. Eso ya depende del juez o del tribuno, qué tipo, en este caso, de, de- de tipo de derecho él crea el conveniente aplicar, ¿no? Hay abogados, pues, naturistas, hay abogados positivos, quizás hay abogados también consuetudinarios, y definitivamente hay criterios muy diferentes, y eso se respeta porque hay libertad de expresión, y también pues los jueces son autónomos en sus sentencias, ¿sí? Eh, Fomentar el garantismo, lo que decía Ferrajoli, promover una interpretación flexible a las normas, capacitar a los jueces para que integren los principios de derechos humanos. La vida está sobre todas las, las normas, definitivamente. Eh, Revisar que las leyes vigentes bajo el prisma de su eficacia práctica, que no solamente tenga una validez formal, sino también consuetudinaria y también natural. Tenemos acá hay un link para donde están los anexos, ¿sí? Es un libro, la bibliografía, hemos detallado aquí, ¿sí? Esto diferente a Serrano, Avellaneda, Cleves. Hemos extraído también de Mideros, Cortés, Salgado, filósofos, también juristas nacionales, internacionales también de renombre. Muchas gracias. Ese ha sido nuestro trabajo eh, personalmente, y espero pues les haya gustado. Que tengan una bonita tarde. Gracias.